Vamos a dar comienzo entonces a la siguiente charla de la tercera jornada de medicina interna, que va a ser impartida por la doctora María Auxiliadora Calero, con el tema cómo abordar una radiografía estándar de tórax. Para dar una introducción, pues la doctora es docente en la Universidad de Guayaquil, es jefa del Departamento de Imágenes en FUNACEN, directora de Ecosalud, un centro especializado en radiodiagnóstico. Además, es especialista en rayos X y ecografía y tiene un máster en dirección y gestión sanitaria. Doctora, la charla es toda suya. Muchísimas gracias una vez más por estar presente acá. Muchas gracias de parte de la organización de este evento. Muchas gracias a la Asociación de Estudiantes de la Carrera de Medicina de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil por permitirme dar esta charla. Se me pidió dar un tema como abordar una radiografía estándar de tórax. La radiografía estándar de tórax es el estudio más solicitado que no ha podido ser reemplazado todavía ni por tomografía ni por resonancia magnética. Nos permite el diagnóstico de patologías agudas y crónicas y también como una herramienta de seguimiento a nivel de todas las enfermedades pulmonares. Vamos a explicar paso a paso cómo interpretar una radiografía estándar de tórax correctamente. Lo primero, tiene que tener una sistemática de lectura. Establecer una secuencia de la manera más práctica para evitar errores. Una vez que has seguido la secuencia, también es la forma más rápida de ver la imagen. Hay que seguir 4 pasos. La identificación del paciente, el aspecto general, o sea, la calidad de la película, la anatomía radiológica y la semiología radiológica. Nunca olvidar que una radiografía no se puede ver a través de un foco, se tiene que ver en un negatoscopio. Es la única manera de que su ojo se adapte a la imagen. Siempre hay que recordar 2 cosas. Saber en la mente la topografía de la anatomía del tórax, saber las 5 densidades radiográficas básicas en radiología, y de ahí vamos a la identificación, a la calidad o criterio técnico y al sistema de lectura. Aquí tenemos las 5 densidades radiológicas que van del negro absoluto al blanco absoluto, en donde el negro es aire, el plomo ya está compartido. Me están diciendo de que no está compartida la pantalla. Doctora, nosotros sí la vemos. Sí vemos que está ahorita en una diapositiva de grasa, agua y calcio. Ah, ya, perfecto. Entonces, están viendo, sí están viendo, porque aquí me están informando de que no están viendo. No, nosotros sí la vemos. A ver, un minuto, doctora. Efectivamente, me sale, los chicos nos están diciendo que no tienen ven un problema. Vamos a ver. Ya, nosotros le corregimos eso ahorita en 10 segundos. Claro. Buenas tardes a todos, chicos, otra vez. Mil disculpas por este problema con la plataforma. Doctora, ¿sí nos puede escuchar? Yo sí le escucho. Perfecto, entonces los mismos pasos como le había indicado al comienzo. ¿Ya? El panel superior en el a ver, botón... espere, entonces, porque yo estoy en pantalla de presentación. Ah, ya, ok, entonces sí. A ver, en el nivel superior voy a compartir. En el panel, active si puede primero la cámara, en el botón izquierdo, perdón. Ya, activada la cámara. Perfecto, ahí yo creo que sí, ahí ya la podemos ver todos. Y ahí de nuevo en el tercer botón para que comparta la pantalla. Toda la pantalla. Sí. Ahí los mismos pasos. Igual ya ahí... ¿Qué más tengo que hacer? Ahí no, ya ingresa directo al PowerPoint.
Aquí ingreso ya, ¿ustedes están viendo? Sí, efectivamente, ahorita sí. Empiezo de nuevo. Ahorita sí ya podemos verla y yo le indico, chicos, si es que todos están viendo Vamos a efectivamente. empezar. Sí, doctora, Confirmen. adelante. Ya. Debido a las circunstancias, volvemos a empezar. ¿Cómo abordar una radiografía estándar de tórax? El estudio más solicitado, que no ha sido reemplazado ni por la tomografía ni por la resonancia, sirve para diagnóstico de patologías agudas y crónicas y también nos sirve como herramienta de seguimiento. Vamos a explicar paso a paso cómo interpretar una radiografía de tórax. Siempre tiene que haber una sistemática de lectura para que haya una secuencia y una vez creada la secuencia, evitemos el error. Una vez que hay un hábito de trabajo, es la forma más fácil de ver la imagen. Siempre hay que seguir 4 pasos: la identificación del paciente, la calidad de la película, la anatomía radiológica y por último la semiología radiológica. Siempre hay que recordar la anatomía topográfica del tórax, saber las 5 densidades básicas radiográficas para que de ahí pasemos a la identificación, al criterio de calidad y al sistema de lectura. Como sabemos, estas son las 5 imágenes radiológicas básicas en rayos X, desde el negro absoluto al blanco absoluto, en donde el negro es aire, el plomo oscuro es la grasa, el blanco es el agua, el blanco brillante es el calcio y el blanco total es el metal. Aquí tienen una radiografía de tórax en donde se ven las 5 densidades de aire, de grasa, de agua, la típica imagen es el corazón, de calcio en los huesos y el metal, que en este caso es un marcapasos. En la identificación de la imagen, lo primero que tenemos que hacernos son las 5 preguntas. Como siempre, todo en inglés, ¿no? ¿Quién, qué, cuándo, dónde y por qué? ¿Quién es tu paciente? ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿La fecha en que se realizó la radiografía? La historia clínica si es que está en un hospital y la fecha de nacimiento en algunos casos. ¿Qué estudio es? ¿Es rayos X? ¿Es tomografía? ¿Es resonancia? ¿O vas a confirmar o ausencia o presencia de alguna enfermedad? ¿Cuándo se hizo el estudio? La relación entre que empezaron los síntomas y se tomó la radiografía. ¿Dónde se hizo el estudio? Si se hizo dentro de un centro de diagnóstico, va a estar en la posición postero-anterior, pero si se hizo en una unidad de cuidados intensivos, siempre va a ser un portátil. ¿Por qué se hizo el estudio? Normalmente en los informes mandan estándar de tórax y no dan ninguna explicación. Uno necesita que haya una pequeña historia clínica. Si estás en un hospital, puedes ir a la historia clínica. Pero si no estás en un hospital, tienes que preguntarle al paciente los motivos por el que se tomó la radiografía estándar de tórax. El segundo paso es la calidad, el criterio técnico. ¿Puedes leer esta placa o no? Para eso necesitamos saber la posición, para saber en qué proyección fue, si fue antero-posterior, si es lateral, si es oblicua, si es postero-anterior o si está en la radiografía. Si está en inspiración profunda, para eso usted tiene que saber que tienen que verse 11 arcos costales posteriores o 6 arcos costales anteriores. La rotación, para esto nos va a servir los extremos de las clavículas con el esternón. La unión esternoclavicular simétrica con la columna vertebral le determina que la placa está centrada. Y por último, la exposición, para saber si la placa está sobreexpuesta o subexpuesta. De esa manera se puede determinar que esta placa sí se puede leer. Aquí tenemos una inspiración profunda en donde usted va a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Usted sabe que hay 11 arcos costales posteriores y oblicuamente siempre va a haber los arcos costales anteriores. En la rotación, usted va a ver la unión externo-clavicular y la columna centrada. Entonces, usted sabe que la placa no está rotada. Si está sobreexpuesta, se la corrige. Si está subexpuesta, se la corrige. Una vez que ya sabemos que tiene el criterio técnico y identificamos la placa, vamos al sistema de lectura. También son los pasos A, B, C, D y E en inglés
que corresponden a las vías aéreas, a los pulmones y pleura, silueta cardíaca, alteraciones óseas y el resto de los hallazgos. En las vías aéreas usted va a ver la columna de aire de la tráquea con la carina, con el bronquio fuente derecho y el bronquio fuente izquierdo. El bronquio fuente derecho siempre oblicuamente hacia la base del pulmón y el bronquio fuente izquierdo más horizontal. De ahí vamos a ver el borde de la pleura que va desde el corazón hasta la parte costal y diafragmática. Y por último vamos a ver las cisuras, la cisura mayor y menor que separa el lóbulo superior, medio e inferior del hemitórax derecho y el superior y el inferior del hemitórax izquierdo. La silueta cardíaca, en donde vamos a ver el arco superior derecho de la vena cava superior, el inferior derecho de la aurícula derecha, el superior izquierdo del callado de la aorta, el medio izquierdo de la arteria pulmonar y el inferior izquierdo del ventrículo izquierdo. La silueta cardíaca tiene que tener un tamaño. El área cardíaca tiene que tener el corazón 1/3 del lado derecho y los 2/3 del lado izquierdo. Y a nivel torácico, el ancho del tórax se mide el ancho del corazón y la división entre corazón y tórax nos tiene que dar un máximo de 0.5 en el adulto. Eso se llama índice cardiotorácico. De ahí vamos a los huesos. Vamos a poder ver las clavículas, los arcos posteriores que están pegados a las vértebras de las costillas y los arcos anteriores. El cuerpo vertebral, aunque se lo ve en un estándar de tórax, no es un buen método para ver el cuerpo vertebral, porque para ver la columna dorsal se tiene que sobreexponer y no se va a ver bien pulmón. Entonces, no es bueno estudiar la columna vertebral en un estándar de tórax. Aquí tenemos una radiografía de tórax en que se ha superpuesto todo lo que se puede observar. Aquí tiene pues lo que habíamos hablado, la columna aérea con su bronquio fuente derecho e izquierdo, la sombra cardíaca, donde tenemos las aurículas y los ventrículos, los 11 arcos costales posteriores, los bordes diafragmáticos, la cámara gástrica, el ilio pulmonar izquierdo y derecho, la escápula, la clavícula. Eso es todo lo que usted puede ver en un estándar de tórax. Y por último, tenemos la semiología radiológica. El capítulo de semiología radiológica es demasiado amplio para una charla sola. Voy a tratar de describir los signos patológicos que pueden identificar determinadas cosas que pueden definir la conducta de llevar con un paciente. Se repasará brevemente los signos radiológicos de condensación, atelectasia, neumotoras, efusión pleural y edema de pulmón. Y tengo apartado un tema específico al final para COVID, dada la pandemia que estamos pasando. ¿Qué es un signo radiológico? Un signo radiológico es una imagen que debidamente interpretada por un profesional permite diagnosticar una patología específica, nos reduce el diferencial, determina la localización y también nos da una referencia de normalidad, ya que hay signos radiológicos de normalidad, de localización y patológicos. Aquí tenemos los más simples de normalidad. El signo de la coma invertida, que es la persistencia de la cisura accesoria de los ácidos. Si usted no sabe que esto es la cisura accesoria de los ácidos, puede pensar que es un colapso o un derrame. Otro patrón de normalidad son las sombras del pezón, que en hombres o en mujeres con mamas pequeñas se las ve superpuestas que parecen pequeños nódulos. Y a veces es necesario tomar una lateral y ponerle una marcación mamilar para que usted determine que realmente son los pezones. De ahí tenemos los signos radiológicos patológicos, como tenemos de afectación extrapulmonar, el signo de la silueta, colapso pulmonar y segmentario y el signo del broncograma aéreo. El signo de afectación extrapulmonar significa que una imagen torácica, nosotros tenemos que determinar si está dentro del parénquima o fuera del parénquima. Y nos basamos en el borde de la zona.
Aquí tenemos una imagen radiopaca cuyo borde con las costillas nos hace un ángulo menor de 90 grados. Eso determina que esta patología está dentro del pulmón. En cambio, aquí tenemos otra cuyo borde con las costillas nos da un ángulo obtuso de más de 90 grados. Esto nos determina que esto no está dentro del pulmón, sino en la pleura o afuera. Entonces está extrapulmonar. El signo de la silueta. El signo de la silueta es basado en una característica física de los rayos X que nos habla que dos densidades iguales, cuando se superponen, se pierden sus bordes. Entonces, el signo positivo de la silueta significa que esta zona de condensación está pegado al corazón. Por lo tanto, tiene la misma densidad y se pierde el borde cardíaco. En cambio, cuando es negativo, usted ve el borde cardíaco perfecto y esa zona de radiopacidad está atrás. Entonces, nosotros sabemos que esto no está al lado del corazón, sino detrás del corazón. Ahí tenemos un signo positivo y negativo de la silueta. Y aquí tenemos todas las posibilidades de signos de la silueta de acuerdo a los diferentes lóbulos y segmentos pulmonares en el lugar donde usted la visualiza. Tenemos el signo cérvico-torácico. Es el borde superior de cualquier masa sobrepasa la clavícula, podemos asegurar que es mediastino posterior, no anterior. Y si no sobrepasa la clavícula, es mediastino anterior. En este caso, un paciente pediátrico con un ganglio neurona ubicado en el mediastino posterior. Y el signo tóraco-abdominal, que es una masa que está bien definida con bordes convergentes a ambos lados de la columna, que se delimita bien por el aire que lo rodea, y sabemos que esta masa está en el tórax. El signo del colapso pulmonar. En esta imagen usted ve todo el hemitórax del lado izquierdo blanco. Eso significa que esto está colapsado. La pregunta es, ¿esto es un colapso pulmonar o un derrame pleural? Miren ustedes a dónde está el aire de la tráquea. Significa que hay una retracción de la tráquea hacia el mismo lado. Miren que no se ve el borde derecho del corazón. Significa que todo el corazón también está retraído. Si esto fuera derrame pleural, todo esto debería estar empujado hacia el hemitórax derecho. Entonces, esto es una atelectasia. Aquí ustedes están viendo un colapso del lóbulo superior del hemitórax del lado derecho. Ahora veamos qué es el broncograma aéreo. Normalmente, el pulmón, el acino pulmonar, no se lo ve porque está lleno de aire, lo mismo que el bronquio. Y la radiografía se ve toda negra, como ustedes ven aquí. Pero cuando el pulmón tiene agua, se condensó lo que está aquí en el pulmón, en el acino pulmonar, el bronquio sigue teniendo aire. Entonces usted va a ver todo blanco y estas ramas, como que si fuera árbol, negras, que realmente son los bronquios. Esto es el signo del broncograma aéreo. Por eso, un signo de broncograma aéreo siempre nos indica patología. Ahora vamos a hablar del patrón de enfermedad pulmonar en sí. Nosotros tenemos que definir dos grandes estructuras. ¿Está el problema en el alveolo o está en el intersticio? Entonces, vamos a ver lo que es la consolidación. El aire en el alveolo es reemplazado por agua, por sangre o por células. En la radiografía se lo ve todo blanco, una imagen radiopaca que reemplaza a la radiolucidez normal de parénquima pulmonar. Son características del patrón alveolar, los límites definidos por la pleura, las imágenes de broncograma aéreo en su interior. Normalmente la cisura divide a la consolidación. Aquí tenemos una en el lóbulo superior del lado derecho y paracardíaco izquierdo. La neumonía redonda, habitualmente de etiología neumocócica, en el diagnóstico diferencial también tenemos lesiones que pueden ser neoplasias pulmonares, que son muy raras a nivel pediátrico, obviamente. Algunos tumores pueden presentarse como masas redondeadas y constituir un diagnóstico diferencial de una neumonía redonda, como en este caso. Entonces, la lateral
nos permite determinar que esta neumonía está en el lóbulo, en el segmento posterior del lóbulo inferior del pulmón del lado derecho. Los patrones que vamos a ver pueden ser intersticiales, como en este caso, es un aumento del tracto bronquiovascular con engrosamiento peribronquial, con hiperareación del pulmón afectado, con imagen en vidrio esmerilado y signos de atelectasia, pequeños signos de atelectasia, causadas generalmente en las fibrosis pulmonares idiopáticas, neumonias intersticiales y colágenopatías. Aquí tienen el patrón nodular, miren ustedes, micronódulos menores, a veces de 3 a 4 milímetros, causados típicamente por la tuberculosis miliar, la sarcoidosis, la linfongitis carcinomatosa, la silicosis, la avectosis. Y por último tenemos el patrón en panal de abeja, que en la tomografía es lo que se llama crazy Pavin, que es el estadio final de las patologías intersticiales. Entonces se unen las dos. Continuamos con la atelectasia. La atelectasia, en cambio, es la pérdida del volumen de un lóbulo o segmento pulmonar con pérdida de la transparencia asociada o sin ella. La situación en la morfología de la imagen indica la localización del colapso. Entonces usted ve que se engrosa el ilio, que la cisura se elevó, que no se ve nada del lóbulo superior derecho, porque se ve todo radiopaco, y que el diafragma de este lado se elevó. Si ustedes se fijan, el pulmón se lo ve mucho más grande, el contralateral, que el afecto. Entonces nosotros vamos a tener en atelectasia dos tipos de signos, los directos y los indirectos. Dentro de los directos, el desplazamiento cisural y el agrupamiento bronquiovascular. Y en los indirectos, el aumento de densidad del lóbulo afecto, la elevación del diafragma, la desviación de la tráquea, corazón y mediastino hacia el mismo lado, elevación del ilio, hiperinsuflación del pulmón contralateral, estrechamiento del espacio intercostal del mismo lado y desplazamiento de las marcas parenquimatosas. Aquí va a ver usted el desplazamiento de la cisura interlobar, la elevación iliar ipsilateral y lo mismo del diafragma. Observen ustedes la desviación hacia el lado de la atelectasia, de la tráquea, del mediastino y del corazón. Miren cómo el pulmón del lado derecho se hiperinsufla y sobrepasa a la columna vertebral. Y hay un aumento de la densidad del pulmón que tiene atelectasia. Aquí tenemos una típica con todos los signos principales y secundarios. En cambio, aquí tenemos una atelectasia que empieza, en donde usted no va a ver el colapso, pero si usted se fija, el pulmón del lado izquierdo está más grande que el del lado derecho. La tráquea está ligeramente retraída hacia el lado derecho. El diafragma está ligeramente elevado hacia el lado derecho. Hay el ilio que también está elevado. Entonces, estos son signos secundarios de atelectasia. Continuemos con poder ver un derrame pleural, tiene que tener más de 175 mililitros de líquido. En cambio, en una lateral con rayo horizontal, con 10 mililitros ya usted puede ver el derrame pleural. Aquí tienen ustedes el derrame pleural con el velamiento del ángulo costofrénico del lado derecho y la imagen cóncava que da el líquido en la pleura, que se llama signo del menisco. El neumotórax, así como puede haber aire, el líquido en la pleura, también puede haber aire. En este caso, cuando hay aire, se llama neumotórax y puede ser
un neumotórax secundario a una enfermedad, como por ejemplo una EPOC. Basta para que haya un neumotórax, o puede haber una iatrogenia, un golpe, una caída, un trauma, que pueden causar el neumotórax. Entonces usted tiene que determinar si todo el hemitórax es transparente o si es parte del hemitórax, o sea, si es parcial o total. Si usted ve, como usted se da cuenta, el borde pulmonar colapsado y el resto no se ve la arborización bronquial, esto es aire, entonces esto es un neumotórax parcial. Y observe que no está desplazado ni tráquea, ni pulmón, ni tráquea, ni mediastino, ni corazón hacia el otro lado. Significa que esto es un neumotórax parcial y no a tensión como el que ustedes ven en el lado derecho, en donde el pulmón está totalmente colapsado y la tráquea, el mediastino y el corazón están totalmente desplazados hacia el lado derecho. En ocasiones se encuentra líquido y aire en la cavidad pleural, por ejemplo, de una fístula, por ejemplo, de una ruptura esofágica o de cirugía de tubo digestivo. Entonces se hace un hidroneumotórax. Aquí está el colapso pulmonar, aquí está el neumotórax y aquí está el nivel de líquido. Y por último tenemos lo que es el edema pulmonar. Comienza en el intersticio, se manifiesta como líneas septales visibles, como líneas B de Kerley, que son basales, o líneas A de Kerley, que son en los vértices, y da la imagen como en ala de mariposa. La causa más frecuente es la insuficiencia cardíaca congestiva, en donde hay que revisar siempre corazón, ilio y mediastino. Por último, vamos a ver en la pandemia del COVID-19 la indicación y la solicitud de un estándar de tórax. Independientemente que la mejor manera de ver el COVID en radiología es la TACAR, o sea, la tomografía axial computada de alta resolución, no siempre se tiene a mano un tomógrafo para el momento en que usted necesita el diagnóstico. Pero en cambio, en cualquier lugar donde usted esté, va a poder conseguir una radiografía estándar de tórax, especialmente ustedes que van a estar en las urgencias de los hospitales. Si existe una sospecha de infección por COVID, hay que hacer imágenes y la primera que van a hacer es un estándar de tórax. Es preferible que sea al ingreso en la emergencia porque entonces el paciente va a poder ir a la sala de diagnóstico y su radiografía va a ser en una posición posterior-anterior. Si el caso lo amerita y necesita entrar directamente a unidad de cuidados intensivos, ahí en cambio siempre la radiografía va a ser portátil. Todo depende del empeoramiento clínico que sea relevante o el estancamiento clínico a la finalización del tratamiento. Estas son las dos causas para que se hagan secuencialmente radiografías o tomografías. El paciente que ha estado con un cuadro clínico grave, que ha ingresado a UCI, el alta tras su recuperación en la planta como placa referente por si existiera reconsulta por empeoramiento o si existiese indicación de seguimiento evolutivo en relación a posibles secuelas pulmonares. Significa que usted tiene que hacer una radiografía de tórax cuando entra, durante y antes de irse el paciente, independientemente de lo que unidad de cuidados intensivos mande durante la estancia en ella. ¿Cuáles son las lesiones compatibles y sugestivas para COVID-19? Las opacidades focales, que es un claro aumento de la densidad algo definido, pero menos que un nódulo. La tenue opacidad focal. El tenue aumento de la densidad difuso. Patrón intersticial difuso y patrón alveolo intersticial focal o difuso. Todas estas lesiones juntas o solitarias pueden pensar en COVID-19. Aquí tiene usted opacidades focales, obsérvenlas. Miren que son cambios sutiles, no son cambios grandes pulmonares, pero que a usted con la sintomatología ya le hace pensar en opacidad por COVID. Miren. Y siempre van a ser bilaterales, pero son pequeñas.
no son grandes intersticiales. Miren, aquí hay un aumento difuso. Miren hasta dónde llegan los hilios pulmonares, casi hasta la periferia. Pero esto tiene que ir junto a la sintomatología clínica, porque un asmático puede tener esta misma placa y no ser COVID. Entonces, tiene que usted valorar muy bien la radiografía y saber lo que está buscando. ¿Sí? Tenue, aumento de la densidad y difuso. Patrón intersticial focal, por ejemplo, paracardíaco de ambos lados. Alveolo intersticial. Siempre bilateral a nivel de COVID. ¿Y cuáles no son sugestivas de COVID? La consolidación, nódulo o una neumonía pura, esa no es sugestiva para COVID. Adenopatías tampoco son sugestivas para COVID. Cisuritis y derrames pleurales. Entonces, si usted tiene esta neumonía, mire que hace signo de la silueta, esta no es compatible para COVID, es una consolidación típica y unilateral. Miren las adenopatías bilaterales, pero nada más, no hay ninguna trama intersticial en los pulmones, solo las adenopatías. Piense más en primoinfección tuberculosa y no en COVID. Derrame pleural, con un corazón grande, piense más en insuficiencia cardíaca y no en COVID. También tienen que ustedes basarse con la clínica. Nódulos pulmonares típicos, piensen más en metástasis, pero no en COVID. El informe, usted tiene que diferenciar los dos pulmones, saber si las lesiones son únicas o múltiples, su localización y distribución, siempre van a ser periféricas y basales, e indicar la predominancia, si es bilateral, a predominio derecho o izquierdo, o si es unilateral, pero con múltiples lesiones, y en qué campos predomina. En la conclusión del informe que usted haga en la emergencia, tiene que determinar si esa placa es sugestiva para COVID, si es sospechosa para COVID, si no es concluyente, si no es sugestiva o si es normal. En la altamente sugestiva tiene que ser uni o bilateral y todo el predominio en la periferia. Ahí hay una certeza casi absoluta. Sospechosa, cuando hay menor cantidad de lesiones, pero también periféricas. Usted tiene una alta posibilidad. No concluyentes, ya sea por localización, que es unilateral, que es un infiltrado difuso, pero que no podemos asegurarlo con certeza. Y las otras dos que ya son otras patologías o la normalidad. Se ha hecho una escala para valorar el ingreso, justamente para los que están a nivel primario en los hospitales, especialmente en las emergencias, para la radiografía estándar de tórax. Esto lo hicieron los gringos. En Estados Unidos la FDA la implementó en todos los hospitales. Entonces la catalogó de 0 a 8 puntos, en donde 0 puntos es no lesiones. 1 punto, por lo menos de 3 lesiones de cualquier tipo en los campos pulmonares afectados. Si son los dos, son A más B, 1 punto. Con más de 3 lesiones unilaterales o más de 3 campos afectados en ambos pulmones, son 3 puntos. Si es bilateral, se une las dos, 2 puntos. Si es unilateral más de 3 campos, 4 puntos. Y si son unilateral, pero más de 3 campos y más de 3 lesiones, 6 puntos. Se añade 1 punto adicional si es más de 3 campos pulmonares y otro punto adicional si existe o no consolidación, para descartar el síndrome de estrés respiratorio agudo. Esta puntuación que va de 0 a 8 puede reflejarse al final en una conclusión que se va a determinar ERVI. Entonces, para poder ingresar tiene que tener un ERVI mayor a 3 y va de 0 a 8. Aquí vamos a darle algunos ejemplos. Tenemos una radiografía de tórax para valorar un COVID, en donde en el pulmón derecho vamos a tener un patrón alveolo intersticial y tenues opacidades periféricas con una numeración de 3. Y el pulmón izquierdo, patrón alveolo intersticial en cambio medio inferior,
con una puntuación de 1. 3 más 1 te da 4, pero como tienes más de 3 campos pulmonares, le sumas un adicional y te da un ERVI de 5. Por lo tanto, esta persona tiene que ingresar. Entonces, aquí tenemos un ERVI 5, el que habíamos hablado. Varios patrones en el pulmón del lado derecho, varios en el lado izquierdo, a nivel basal y aumento intersticio alveolar bilateral. Esto es un ERVI 5. Aquí también altamente sugestivo con un patrón alveolo intersticial afectando a los 3 campos pulmonares derechos y al campo medio inferior izquierdo con un ERVI 5. Aquí tenemos todos los campos basales, los infiltrados difusos. Observen esto, altamente sugestivo para COVID. Aquí en cambio tienes múltiples opacidades alveolo intersticiales en ambos pulmones y en menor medida en el campo inferior del pulmón izquierdo. Pero miren la cantidad de infiltrado intersticio alveolar. Obviamente periféricos y bilaterales es un ERVI 7. Aquí tienes un ERVI 1. Solo tienes un aumento de la densidad. Este no es sospechoso. Sugestivo, de acuerdo a la clínica, pero no lo mandas a la casa a estudio. Miren, un patrón alveolo intersticial afectado a ambos campos pulmonares, un ERVI 3. Un ERVI 2, intersticio focal bilateral. Un ERVI 1, no concluyente. Todos estos pacientes que tienen menos de ERVI 3, ustedes los mandan a la casa para estudiar. Y se les espera o se los controla 24, 48, 72 horas después, de acuerdo al criterio de cada hospital. Aquí tenemos un ejemplo que es no concluyente para COVID. Esto es un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica con un esfuerzo bibasal de la trama broncovascular. Pero miren, esta es en el 2017 y la que tiene ahora. Entonces, este ya tiene una enfermedad asociada que ustedes tienen que saber identificarlo. Aquí tenemos, empezó, miren, con un ERVI 7 y en 3 días observen cuidados intensivos. Aquí tenemos un ERVI 5 inicial. Miren al día siguiente y miren 15 días después. Son los ejemplos evolutivos del COVID. Listo, señores, he tratado en el menor corto tiempo darles un esquema generalizado de lo que usted puede ver en una radiografía estándar de tórax. Cualquier pregunta, estoy a la disposición y el grupo que lleva esta charla me va a hacer llegar sus preguntas para poder contestarlas. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por su intervención. Sin duda, estoy seguro que va a resultar muy útil a todos los internos, sobre todo en esas guardias de emergencia para poder interpretar Como usted ve, los cambios para COVID son muy sutiles. Realmente sí. Hay que saber la radiografía para poder determinar, si no cualquier cosa va a decir que es un COVID. Entonces ellos tienen que saber la imagen radiográfica, tener un esquema real de lo que es la normalidad para poder definir la patología. Ok, doctora, ahí le debe salir un mensaje, perdón, que para dejar de compartir la pantalla. A ver. Ahí, perfecto. Apague la pantalla compartida, listo. Sí, bueno, doctora, le reitero una vez más nuestro agradecimiento de parte de la Asociación de Estudiantes. Vamos a proceder a hacer las preguntas. No hay ninguna pregunta. Los chicos que van a empezar a comentar acá en el chat. Bueno, están diciendo... Me parece que hay una pregunta que dice: buenas tardes, si un paciente con ERVI 3 y una clínica no tan grave, ¿es candidato a hospitalización o no? No. Tiene que ser ERVI 4, 5, 6, 7, 8. Hasta 3 usted lo manda a la casa.
O sea, una vez en imágenes nosotros tratamos de protocolizar todo. Nosotros tenemos códigos barra, tenemos códigos ERVI, tenemos códigos para todo, para que en todo el planeta todos diagnostiquemos de la misma manera. Es la única manera de poder ver la imagen de una manera específica. Entonces, cuando usted tiene un protocolo, sabe a qué atenerse. Entonces, si tú puedes leer tu placa y tú como un estrés, entonces tú lo vas a mandar a su casa. No vas a ocupar esa cama que la va a necesitar uno que esté con un ERVI 4, 5 o 7. Como ustedes ven, del 5 al 7 se pasa rápidamente al edema pulmonar y se pasa rápidamente al vidrio esmerilado que ven las tomografías. Cuando tú ya tienes un ERVI 5 en radiografía, obviamente ya mandas a hacer una TACARA. Listo. Doctora, hay otra pregunta. Dice, doctora, ¿por cuánto tiempo puedo ver los cambios radiográficos relacionados con COVID? En COVID es en 48 horas. De 24 a 48 horas usted ve el cambio de algo normal a algo que uno, bueno, realmente nos sorprendió porque todos los radiólogos siempre habíamos visto que los cambios a nivel pulmonar ustedes los veían en 3 días, 4 días, veían cambios sutiles. Pero con el COVID no, es de un día para el otro. Entonces, cuando usted tiene un ERVI 3, 4, 5, ya cuando ya está ingresado, tú tienes que hacer sistemáticamente, a veces hasta cada 12 horas las radiografías, si es que no tienes tomografía. Y si tienes tomografía, a veces las hacen secuenciales cada 24 o 48 horas. Ok. Bueno, pregunta también, ¿y cuánto tiempo duran en radiografía los cambios? Bueno, los cambios para la parte mala de la placa, o sea, para empeorar es en 24 o 48 horas, pero para desaparecer, ya cuando la persona está recuperada, a veces hasta 3 y 4 semanas posteriores a ya no tiene síntomas, todavía aparecen en la placa radiográfica. Por eso es que se piensa que el pulmón no queda perfecto después de un COVID. Tenemos personas que se han hecho TACAR y quedan todavía las imágenes en vidrio esmerilado hasta 1 y 2 meses después del COVID. Ok, ¿sin necesidad de estar infectados o...? O sea, todo es directamente proporcional a la clínica. ¿Ok? Cuando tú tienes el COVID positivo pero asintomático, no te da cambios pulmonares. Todos esos cambios pulmonares que tú te presenté en las placas, obviamente son en personas que tienen la sintomatología clínica. Nadie que es asintomático tiene grandes cambios pulmonares. Porque por eso es que es asintomático. Porque si diera cambios pulmonares, pues obviamente tiene el distrés respiratorio. Claro, entendí. Listo, doctora. O sea, pero en cuanto, por ejemplo, una persona que es infectada y clínicamente ya mejora, ¿es posible encontrar igual dentro de 1 o 2 meses, seguir ese...? No, generalmente 3 semanas. Pero sí ha habido algunos casos, porque, bueno, son puntuales, ¿no? O sea, toda excepción tiene su regla, ¿no? Entonces, que sí, se han hablado hasta de 2 y 3 meses después. Ok. Listo, doctora. Muchísimas gracias una vez más a nombre de la Asociación de Estudiantes. Esperemos y sin duda alguna que les va a servir esta charla a todos los futuros internos. Así que, bueno, una vez más le extendemos nuestro agradecimiento y por su tiempo y su disposición. Muchas gracias. Esperamos poder encontrarnos en una siguiente ocasión. Ok, gracias.